agradecemos para comenzar ya este desayuno. Muy bien, pues sean todos ustedes muy bienvenidos a este acto. Muy buenos días. En nombre de Nueva Economía Forum les damos la más cordial acogida a este Fórum Europa, que hoy va a tener la oportunidad de recibir en esta tribuna a una figura señera del mundo de los derechos humanos y de los derechos de los ciudadanos en Europa. Hablo de Emily O'Reilly, que es la defensora del pueblo europeo, y para introducir a nuestra invitada, a nuestra ponente, y para hablarles de ella, pues tengo el gusto de ceder la tribuna a la defensora del pueblo español, doña Soledad Becerril. Muy buenos días, señoras y señores. Señor moderador, don Antonio San José. Señora defensora del pueblo europeo, Emily O'Reilly. Embajadores, embajador de Irlanda, embajadores, defensores del pueblo de comunidades autónomas, de Aragón, procurador del Común, defensor del pueblo andaluz, el Ararteko, diputado del Común, ya lo he dicho, la valedora, diputado, el defensor de Navarra, señora consejera de Estado, diputados y senadores que nos acompañan también y representantes del cuerpo diplomático, señoras y señores, representantes de ONGs, por supuesto, también. Es un placer tenerles a todos ustedes con nosotros para escuchar a la defensora del pueblo europeo, como decía Emily O'Reilly. Las instituciones europeas, sabemos bien en España que han jugado y juegan un papel muy importante en nuestras vidas. En un pasado reciente era frecuente en las carreteras españolas ver unos grandes carteles que decían en la carretera o cerca de una depuradora de agua, fondos europeos. Hoy sabemos que la Unión Europea señala a los países, y entre otros a España, el techo de gasto, dice a las entidades financieras las reservas que deben tener, a las industrias les pone condiciones y vigila el impacto medioambiental de sus actividades, en fin, influye en grandes decisiones de nuestras administraciones o en aquellas que no toman también, puede llegar a influir. Y en materia de derechos humanos y libertades siempre influye, porque legisla, sienta doctrina, nos recuerda obligaciones, por ejemplo, con respecto a la acogida a refugiados, y es una garantía, sigue siendo una garantía para el mantenimiento del Estado de Derecho. Después de tiempos de grandes entusiasmos con el proyecto europeo, han venido o estamos ahora sumidos en tiempos de dudas y de alguna desafección, porque parece que Europa influye demasiado en las decisiones de los Estados. La defensora del pueblo europeo nos puede aclarar dudas e incertidumbres sobre el modo de actuar de esas instituciones europeas y el modo también de llamar la atención a estas instituciones si es que fuera necesario. La defensora es irlandesa, periodista, escritora, es doctora honoris causa por la Universidad Nacional de Irlanda y también por el University College de Dublín, y fue antes defensora del pueblo de Irlanda, y en esos momentos, cuando ella era defensora de Irlanda, nos conocimos. Y siento un gran aprecio por ella, por sus conocimientos, por su trayectoria y por su persona.
Estoy segura que conoce muy bien las debilidades de las instituciones europeas, sus fortalezas, lo que les falta y les sobra. Pues si años atrás necesitábamos algunos países de la Unión Europea para afianzar los valores de la democracia, suprimir barreras, suprimir también barreras económicas y defender mejor las fronteras exteriores, hoy seguimos necesitando de la Unión Europea y de las mismas razones que nos hicieron confiar tanto en ella. Porque es que a pesar de todos los avances y de los logros de la Unión, yo creo que sigue siendo válido aquello que dijo hace tiempo ya Paul Henry Spaak. Solo hay dos tipos de países en Europa, los estados pequeños y los estados pequeños que no se han dado cuenta de que lo son. Sigue siendo una verdad, si no para todos, para la gran mayoría. Emily, we are really very, very grateful. Emily, estamos muy agradecidos por tu visita a España y confiamos en que nos motives para continuar con este gran proyecto multinacional de paz y democracia en la Unión Europea, de manera que podamos seguir creciendo y haciéndolo más fuerte cada vez a lo largo de todo el siglo XXI. Muchísimas gracias por esta visita. Como sabes, siempre serás bienvenida aquí en España. Muchísimas gracias. All right, muchas gracias, defensora, y buenos días, señoras y señores. Muchas gracias por su invitación a hablar en el foro importante. Estoy encantada de estar aquí hoy y encantada de estar en Madrid, una ciudad tan vibrante y llena de vida. Y ahora, inglés. Okay. Anyway, I would like to begin. Me gustaría comenzar describiendo brevemente mi papel como defensora del pueblo europeo para aquellos de ustedes que no estén familiarizados con este puesto. Fue creado tras el Tratado de Maastricht en el año 1993 para hacer a nivel de la Unión Europea lo mismo que hacen los defensores del pueblo a nivel de Estados miembros, es decir, ocuparnos de cualquier queja o reclamación contra la Administración. Las quejas o reclamaciones que recibo deben ir dirigidas a una institución, agencia o organismo de la Unión Europea, como podrían ser la Comisión Europea, que es nuestro principal cliente, o el Banco Central Europeo, o cualquiera de los organismos regulatorios de la Unión Europea. Quejas típicas van desde disputas contractuales, negación a proporcionar documentos, irregularidades en las ayudas estatales o casos de infracción, conflictos de intereses o posibles vulneraciones de la Carta de Derechos Humanos. Probablemente el caso más significativo que haya afectado a España en los últimos años ha sido el caso del fútbol, relativo a la supuesta infracción en el tratamiento fiscal de algunos clubes de fútbol españoles. Mi papel no ha consistido en tratar la posible infracción, sino el retraso de la Comisión a la hora de decidir si abrir un caso de infracción o no. Yo soy elegida por el Parlamento Europeo durante la duración de la legislatura de 5 años y estoy directamente a las órdenes del Parlamento Europeo. Pero esta mañana me gustaría reflexionar más sobre las consecuencias para la Unión Europea del Brexit y la elección de New York Times. Como dijo esta semana el New York Times, en todo el mundo su elección ya está influyendo en los acontecimientos, o al menos así se percibe. Porque aunque no llegará al poder hasta dentro de unas semanas, las empresas esperan beneficiarse de las políticas económicas del señor Trump y han visto cómo se disparaban sus cotizaciones, mientras que aquellos países que temen su postura anticomercial han visto cómo el valor de sus divisas se desploman y los gobiernos están recalibrando sus políticas comerciales de defensa e inmigración. Los acontecimientos políticos en Europa hoy se ven a través del prisma de estos dos acontecimientos, Brexit y la elección de Trump.
tanto a nivel macro como micro. Algunos comentaristas han predicho la ruptura de la Unión Europea, otros hablan del fin de la era de la democracia liberal occidental. Una predicción más optimista dice que esta crisis será superada. Italia celebrará un referéndum sobre la reforma constitucional y electoral dentro de unos días, una votación que describió la revista The Economist como posible tercera ficha del dominó que podría derrocar el orden internacional actual. El líder o la líder del Frente Nacional en Francia, Marine Le Pen, cree que sus posibilidades de llegar a ser presidenta de Francia el próximo año se han visto fortalecidas por la ola de populismo y anti-establishment, mientras que Angela Merkel, su decisión la semana pasada de presentarse a las elecciones a canciller alemana por cuarta vez, se ha considerado en parte respuesta al mismo fenómeno. Mientras tanto, los dirigentes de la Unión Europea se enfrentan a una confrontación con el Reino Unido y al aumento del autoritarismo en Hungría y Polonia, que amenazan también las bases democráticas liberales de la Unión Europea. La semana pasada en Estrasburgo, cuando presenté mi informe anual ante el Parlamento, dije que es muy importante diferenciar entre personalidades populistas y las fuerzas que les han dado protagonismo. La historia está llena de populistas carismáticos que se han beneficiado del descontento y del nacionalismo latente, prometiendo soluciones fáciles para problemas complejos. En el caso de Estados Unidos fue un eslogan muy sencillo: hacer América grande de nuevo. Y en Gran Bretaña el eslogan fue recuperar el control. Pero estos eslóganes, a pesar de su cinismo y sus contradicciones, sin embargo, han ganado terreno precisamente porque apelaban a la realidad de las vidas de muchas personas. Las nuevas tecnologías y la globalización han acabado o han exportado muchos puestos de trabajo tradicionales de la clase trabajadora, incluso de la clase media. El desempleo juvenil masivo es un problema en muchos estados de la Unión Europea. Las nuevas formas de trabajo amenazan a la seguridad laboral y las conexiones a veces preocupantes entre la política y los intereses privados se han hecho evidentes en muchos países. Y cuando estos miedos e inseguridades alcanzan un cierto nivel, es fácil para los populistas que utilizan estos eslóganes simples pero atractivos subirse a la ola de descontento que les lleva directamente a los centros de poder. Mucha gente que votó a Trump puede que no les caiga bien ni siquiera a nivel personal, pero han decidido, sin embargo, utilizarle como un arma, como la mayor forma de protesta disruptiva para cambiar las cosas. El filósofo alemán Habermas recientemente lo dijo así, dijo: este precio, la sangría económica y sociocultural de sectores cada vez mayores de la población, ha aumentado claramente tanto que la reacción contra ello se ha ido a la derecha. ¿Y a dónde podría ir? Si no hay una perspectiva creíble y proactiva, la protesta simplemente se refugia en formas gestuales e irracionales. Los dirigentes europeos ahora tienen que tomar decisiones. Pueden seguir haciendo las cosas como hasta ahora, no prestar atención a los populistas, esperar que este contagio no se extienda y gestionar el Brexit de una manera que no anime a otros estados a seguir la misma solución. O bien pueden considerar que tanto Trump como Brexit son síntomas de defectos, problemas en el orden económico administrativo que deben ser resueltos y rectificados. Wolfgang Muschau, el comentarista del Financial Times, ha llamado a esta época el momento María Antonieta de la élite liberal. Pronto sabremos si tiene razón o si se equivoca. La gran mayoría de la gente, sin embargo, no se preocupa hoy de si estamos experimentando una crisis de la democracia liberal o si estamos presenciando el fin de la democracia. La gran mayoría de la gente simplemente lo que quiere es levantarse por la mañana, alimentar y educar a sus familias y esperar un futuro bueno y estable. Asegurar todo esto no solo es la tarea política principal de cualquier dirigente político, sino que también es la clave para enfrentarse a estas amenazas para la Unión Europea y sus valores democráticos. Como dijo un comentarista, si quieres luchar contra el extremismo, lo que tienes que hacer es resolver el problema. O como Lampedusa, el escritor italiano, dijo en su novela El Leopardo, si queremos que sigan las cosas como están, habrá que cambiar.
Crear puestos de trabajo e invertir bien es evidentemente algo crucial. Los representantes públicos y los funcionarios tienen también que unir los puntos entre cómo hacen su papel público y cómo esto ha sido explotado con éxito por Donald Trump y por Nigel Farage, el defensor de Brexit del partido UKIP británico. Aquellos que se encargan de proteger el interés público tienen que conseguir la confianza del público, no solo enfrentándose a los retos de la desigualdad, sino demostrando que están ahí para servir al público y no para su propio interés. La percepción, como decía Transparency International, la ONG, el servicio público para algunas personas es simplemente la posibilidad de conseguir un trabajo lucrativo en el sector público, parecido al que tendría en el sector privado. Y esto es algo que han utilizado, han explotado los populistas, aunque no sea cierto en el caso de la mayoría de los servidores públicos. Como defensora del pueblo europeo he intervenido en un caso reciente que afectaba al nombramiento del presidente de la Comisión Barroso al banco Goldman Sachs y que instaba a la Comisión Europea que fuera consciente de la preocupación pública por el hecho de ver esta relación tan estrecha entre la política y los intereses públicos. Me di cuenta desde el principio que esto podría ser utilizado como munición por los populistas, y así ha sido. La Comisión ha propuesto un código deontológico más estricto para los antiguos miembros de la Comisión, pero todavía no se ha pronunciado en el caso del señor Barroso, cosa que espero que ocurra pronto. No sé cuán sorprendido ha estado el señor Barroso, la Comisión, por esta reacción a su nombramiento, pero hubieran sido muy ingenuos si no hubieran anticipado esta reacción. La involucración de Goldman Sachs en la crisis financiera, tanto en Estados Unidos como en Grecia, ha sido algo que han podido ver mucha gente, no solo los economistas o banqueros. Y la gente ha podido saber la relación entre el dolor que han sufrido personalmente y las acciones de estas instituciones públicas y privadas en las que confiaron. Goldman Sachs, Lehman Brothers y otros iconos de la crisis se han convertido en algo muy conocido por todo el mundo y, por lo tanto, la relación entre un político tan prominente como Barroso y uno de estos bancos privados era normal que provocara controversia. La crisis económica ha cambiado muchas cosas y una de ellas es la falta de confianza de la gente en las instituciones y el hecho de que se dan cuenta de si un sistema funciona para favorecer sus intereses o no. Las redes sociales son un medio que ahora hablan de las puertas giratorias, conflictos de interés, la transparencia, y es algo que está muy presente en las mentes de la gente ordinaria, normal y corriente. No hace falta que hable de los efectos de la crisis ante este público español. La fractura del paisaje político, el retraso en el nombramiento del Gobierno refleja lo que ha ocurrido en otros Estados miembros de la Unión, incluido Irlanda, que también ha sufrido mucho tras la crisis financiera que ha afectado especialmente a los jóvenes. Muchos jóvenes se vieron obligados, de hecho, a emigrar. No tengo duda de que los ciudadanos españoles exigen que los que les gobiernan tengan en mente sus intereses, los intereses del público, y que de esa manera consigan traer mayor seguridad económica y estabilidad a sus ciudadanos. Desde que llegué a mi puesto hace 3 años, mi oficina cada vez se ha interesado más por estos asuntos y yo misma he decidido centrar gran parte de mi trabajo a hacer visibles las influencias en la toma de decisiones en Bruselas, decisiones que afectan a las vidas de cada ciudadano de la Unión Europea, incluso a los que están más allá de nuestras fronteras. Más recientemente he estado analizando la transparencia de algunas instituciones clave, como el Banco Central Europeo y el Banco Europeo de Inversiones, y he animado también al Eurogrupo a hacer que su trabajo sea más transparente, teniendo en cuenta el papel crítico que desempeña y su gran visibilidad. He investigado también la transparencia de las negociaciones de los tratados comerciales entre Estados Unidos y desde entonces la Comisión Europea ha publicado muchos más documentos sobre el TTIP. También he analizado la transparencia y el equilibrio de todos los grupos de expertos externos que asesoran a la Comisión en materia de legislación comunitaria. Y las reformas ahora deberían permitir al público ver más claramente quién asesora y quién influye en la legislación de la Unión Europea. He investigado también la transparencia de las negociaciones
informales sobre leyes comunitarias para llegar a un final acuerdo, lo que se llaman trílogos entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento. Espero que las tres instituciones acepten mis propuestas para reformar la transparencia. Y todas estas cosas las he hecho por propia iniciativa. El poder que me da el poder iniciar mis propias iniciativas me permite solucionar un problema sistémico, incluso aunque no haya una reclamación o queja directa. Y también permite ayudar a los ciudadanos a ver qué es lo que hacemos. Sin embargo, la falta de conocimiento de la defensora del pueblo europeo no es un problema que afecte a los ciudadanos españoles. De hecho, yo siempre me he visto impresionada por cuán familiares están los ciudadanos españoles con el puesto del defensor del pueblo, tanto español como europeo. Durante muchos años hemos recibido muchas más quejas de España que de otros Estados miembros. Por supuesto que muchas de las quejas que recibimos cada año son quejas contra el Estado miembro o una autoridad autonómica y no contra la Administración de la Unión Europea. Nosotros ayudamos a los que se dirigen a nosotros a canalizar sus reclamaciones a las instituciones afectadas. En el año 2015, mi despacho inició 261 investigaciones, 27 procedentes de España o de españoles y que afectan muchos temas diferentes. Recientemente hubo una reclamación sobre el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, que se supone que Turquía tiene que aceptar emigrantes de Europa, los que se han denegado el asilo, a cambio de una cantidad muy importante para ayudarles en esta materia. También ha habido quejas que quieren que la Comisión Europea haga una evaluación de derechos humanos sobre esta ayuda a Turquía. Los querellantes españoles están preocupados también por cómo la Unión Europea está gestionando la crisis de refugiados sirios, la transparencia de las negociaciones del TTIP, cómo el personal de la Unión Europea organiza los concursos de puestos de trabajo para hacerse funcionario europeo, etcétera. Sin embargo, recibimos muchos casos donde lo único que podemos hacer es decirle a la persona que se querella a dónde acudir para recibir asesoramiento. El año pasado recibimos 323 quejas de España que no entraban dentro de mi mandato. Sin embargo, estas quejas y reclamaciones son un buen barómetro de qué es lo que preocupa a una sociedad en cada momento. En España no hemos podido, por ejemplo, hacer frente a algunas quejas sobre políticas sociales y sanitarias, derechos de los consumidores, sobre todo que afectan a bancos, a hipotecas, etcétera. Durante mi visita a Madrid también quiero llamar la atención a la red de defensores del pueblo europeos, a los que coordino. Un ejemplo de la cooperación que tenemos con la señora Becerril y su equipo y otros defensores del pueblo ha sido la investigación que hemos hecho sobre Frontex, la Agencia Europea de Fronteras, y la devolución de inmigrantes a los que no se ha permitido quedarse en la Unión Europea. Nuestros hallazgos me han permitido hacer propuestas para garantizar la protección de los derechos fundamentales de los inmigrantes, entre los que se ha incluido el encontrar un lugar para las familias con hijos, las mujeres embarazadas, etcétera. Y todo esto se ha visto apoyado por la defensora del pueblo español. También he pedido a la Comisión Europea que garantice transparencia en la manera en que se gasta el dinero europeo para asilo y inmigración en los Estados miembros. Mi oficina, con la ayuda de la red, está también analizando la transparencia de los lobbies que funcionan a nivel nacional, con la idea de diseñar una serie de directrices que ayuden a los funcionarios públicos a enfrentarse a estos lobbies. Menciono esta colaboración entre distintos defensores del pueblo para subrayar la importancia que tiene la vigilancia democrática a través de las oficinas de la defensa del pueblo y la importancia de que trabajen juntas. Y para subrayar que nuestro trabajo nunca termina, bueno, pues lo que les puedo decir es que nos adaptamos al paisaje político. Por decirlo de una manera sencilla, el defensor del pueblo refleja
las leyes y normativas y cómo estas son administradas por las distintas administraciones y cuál es la opinión del pueblo sobre esta administración. Por lo tanto, es muy importante porque es una manera de escuchar las voces del pueblo. A través del defensor del pueblo, la gente se entera, los funcionarios públicos y los políticos se enteran de cómo experimentan sus acciones los ciudadanos a los que se supone que ellos sirven. Tenemos que proteger esas instituciones democráticas. Los acontecimientos que ocurren en otras partes del mundo nos recuerdan la importancia de defender y valorar nuestras instituciones democráticas, el Estado de Derecho, la importancia de la separación de poderes y cuán rápidamente se pueden ver minadas estas instituciones. Y, de hecho, se verán minadas si fracasamos a nivel de imaginación y de empatía y si creemos que nuestras instituciones democráticas son impregnables o que los valores de la democracia liberal son inviolables. Acabamos de presenciar cómo las creencias aparentemente racistas, xenófobas o misóginas no han sido una barrera para llegar a la Casa Blanca. Acabamos de ver cómo mucha gente que considera que su calidad de vida se ha visto afectada ha considerado que esa calidad de vida era más importante que los ideales abstractos de derechos humanos. Las elecciones americanas han despertado viejos fantasmas y si esto puede ocurrir en Estados Unidos, puede ocurrir aquí también. No pretendo ser derrotista. Es una llamada a la vigilancia, un recordatorio que tenemos las herramientas necesarias para mantener nuestras democracias. Lo único que tenemos que hacer es usarlas de forma eficaz, inteligente, pero sobre todo tenemos que escuchar atentamente lo que nos dicen nuestros ciudadanos y no quitarle importancia hasta que lleguemos a un punto de no retorno. A veces hace falta que alguien de fuera nos mire y nos recuerde de lo bueno que tenemos. En su gira por Estados Unidos, esto es lo que hizo el presidente Obama. Él dijo, la Unión Europea sigue siendo uno de los grandes logros económicos y políticos mundiales y esos logros no deben ser dados por sentado, sino que hay que nutrirlos, cultivarlos, protegerlos y luchar por ellos. Y una buena forma de empezar es hacer rendir cuentas a las instituciones públicas y que las instituciones se conviertan en lo mejor que pueden ser, dirigidas por personas cuyo único interés sea el del público al que sirven. Muchas gracias. Muchas gracias, defensora, por su intervención. Y vamos a dar paso ya al coloquio de las preguntas de los asistentes. Ha habido muchas preguntas en el transcurso de su intervención. Y vamos con la primera de ellas. Se habla, defensora, de una Europa de dos velocidades, incluso de más de dos velocidades. ¿Esto también puede decirse en materia de derechos para los ciudadanos? ¿Contesto ahora? Si hay una Europa de dos velocidades en cuanto a derechos de los ciudadanos, bueno, es muy buena pregunta y no estoy muy segura de que haya una respuesta fácil. A veces la gente me pregunta cuál es la diferencia entre ser defensora del pueblo de un Estado miembro y defensora del pueblo europeo. Yo siempre digo que probablemente un 80% del trabajo sea el mismo. Recibes una queja, una reclamación, la analizas, intentas ver qué debe hacer la institución, haces un análisis y das una respuesta. Supongo que la dificultad empieza con la naturaleza multicultural de la Unión Europea. Y no hablo de diferencias idiomáticas, sino de diferentes maneras de apreciar los derechos humanos, la transparencia, la ética y los conflictos de interés y muchas otras cosas. Así que lo que puede ser muy evidente en un país en relación con una vulneración de derechos humanos puede que no esté tan claro en otro Estado miembro. Lo que puede ser muy evidente en cuanto a transparencia en un país puede que no sea tan evidente en otro. Y cuando analizamos esto profundamente te das cuenta de que la manera en que todos estos países se enfrentan a estos problemas tan importantes tiene mucho que ver con sus antecedentes políticos, históricos, su cultura política. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad entenderlo así. El reto, en mi caso, es asegurarme
de que se ponga el listón alto a nivel europeo y que no busquemos el mínimo denominador común. Probablemente uno de los principales retos a los que se enfrenta, sobre todo hoy, la Comisión, tiene que ver con problemas de Estado de Derecho en Polonia, por ejemplo. Cuando el nuevo gobierno polaco llegó al poder hace un tiempo, la Comisión estaba preocupada por los cambios que estaba introduciendo en su Tribunal Constitucional. Llevó a cabo una investigación, se hicieron algunas sugerencias y ahora parece que hay una confrontación entre la Comisión Europea y el gobierno polaco. Yo creo que tenemos que ver atentamente lo que está ocurriendo allí y ver si la Comisión, como guardián del tratado y como defensor del Estado de Derecho y de los derechos humanos, se tiene que asegurar de que el Estado miembro proteja las mismas cosas, ¿no? Son temas muy sensibles en la actualidad y luego está el problema de que debido al Brexit, a Trump y todo lo demás, ciertos países podrían envalentonarse y rechazar los consejos de la Comisión y de otras instituciones que se encargan de velar por los derechos humanos. Así que sí, puede haber diferentes velocidades, no solo 2, sino 3, 4, 5 o más. Y por eso es tan importante que tengamos instituciones fuertes a nivel comunitario para asegurarnos de que el listón esté muy alto, porque estamos hablando de los valores fundacionales de la Unión Europea. Pregunta que formula Francisco Muro de Íscar. Dice, ¿cómo califica usted el trato que los gobiernos de Europa y la propia Unión Europea están dando al problema de los refugiados? ¿No es una vergüenza todo lo que está pasando? Sí. La crisis de migración y de los refugiados, que a veces se llama crisis de migración, aunque es una crisis realmente de refugiados, principalmente porque muchas de estas personas huyen de la persecución, es un tema que nos preocupa muchísimo desde hace varios años. Recuerdo que en otro foro parecido a este dije que cuando leemos, cuando vemos cómo la gente se está ahogando literalmente ante nuestros ojos, en nuestras playas, en el Mediterráneo, etcétera, nuestros hijos y nuestros nietos, cuando echen la vista atrás y vean esta época, nos van a preguntar, ¿pero cómo pudisteis permitir que esto ocurriera? Igual que nuestra generación ahora ve los años 30 y 40 y preguntamos a nuestros abuelos cómo pudo suceder esto. Pero cuando ves las cosas en el momento, hay razones por las que las cosas ocurren. Se pueden celebrar elecciones en el país y puede que haya una oleada antimigratoria, racista y, bueno, los políticos no puedan hacer ciertas cosas por ello. Puede haber ciertas condiciones económicas en un país o puede que haya negociaciones entre países relativas a ciertas cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con la migración, pero donde la migración influye. Yo creo que a veces, aunque todos sentiremos vergüenza dentro de unos años y sobre todo cuando veamos cuántos miles de personas, bebés incluso, han muerto a punto de llegar a la costa europea, bueno, al mismo tiempo que debemos sentir vergüenza, hemos hecho cosas importantes. A veces los europeos nos quitamos importancia. Yo soy consciente del trabajo que han hecho la Comisión y muchas agencias protegiendo a los inmigrantes y todo el trabajo que se ha hecho en esta materia. Pero a veces hay cosas que no están dentro del control de la Administración y hace falta una respuesta política. Pero luego, si vemos lo que hizo el año pasado Angela Merkel, cuando abrió las fronteras alemanas a todo el mundo, ella dijo, no vamos a poner techo, no vamos a poner límite. Y fue muy atacada políticamente por estas declaraciones que le obligó a dar marcha atrás, a pesar de que ella apelaba a los valores de los europeos y a nuestra humanidad, ¿no? Y después de esto vimos como ella misma tomó una iniciativa en relación con el acuerdo con Turquía. Se había pedido a un país de fuera de la Unión Europea que abordara el problema que estaba causando tantos problemas en nuestras costas, ¿no? Al final la historia nos juzgará. Pero quiero decir que ha habido un trabajo humanitario también muy importante que se ha hecho en la Unión Europea
y que han hecho también muchos ciudadanos de la Unión Europea, que se han enfrentado a la voluntad de sus gobiernos en cuanto a cómo inmigrantes y refugiados deben ser tratados. Y ellos mismos han abierto las puertas de sus casas a estos refugiados, han hecho un trabajo increíble, sobre todo en Grecia y en Italia. Así que, como dije antes, la historia juzgará lo que está ocurriendo, nos va a juzgar, yo creo, muy duramente en algunos casos, pero también espero que se reconozca el trabajo excelente que se ha hecho también. Pregunta que formula Pedro González. ¿Estadísticamente sería posible medir el grado de satisfacción o de disgusto de los europeos con sus instituciones? Según la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo que usted dirige, ¿cuáles serían los motivos de la creciente desesperanza en el futuro de la Unión Europea? Bueno, creo que hay un eurobarómetro que mide esto de vez en cuando, ¿no? Irónicamente, después del Brexit, el nivel de euroescepticismo bajó en ciertos países. Parece que la gente se asustó por lo que pudiera ocurrir en sus propios países. Y lo que va a ocurrir con Brexit en los próximos 2 años o más, seguro que nos afectará a todos, no solo al Reino Unido. Y afectará a la manera en que consideramos la Unión Europea. Recuerdo haber leído en algún sitio que si quieres ver cómo la gente va evolucionando políticamente, tienes que ver el mundo como lo veían ellos cuando tenían 20 años. Y mi sensación personal con respecto a la Unión Europea, mi impresión de la Unión Europea se forjó cuando tenía 17 o 18 años. Pocos años después de que Irlanda se hiciera miembro de la Unión Europea. Y he dicho en muchas ocasiones, y soy independiente, no lo digo desde el punto de vista político, lo digo como orgullosa ciudadana irlandesa, quiero decir que la Unión Europea liberó a mi generación de mujeres y hizo falta la Unión Europea para acabar también con las barreras al empleo que teníamos las mujeres. Las mujeres tenían que dejar su puesto de trabajo cuando se casaban en Irlanda. No había salario igual, nada. Así que para mi generación fue muy importante el formar parte de la Unión Europea, porque acabó con muchas barreras. Y como David puede decir también, nos trajo al siglo XX, conseguimos construir mucha infraestructura, creamos una industria muy atractiva, mucha inversión extranjera directa, o sea que la Unión Europea para nosotros siempre ha sido una experiencia muy positiva. Por eso solemos querer más a la Unión Europea que otros países. Pero mi experiencia como adolescente y joven adulta habría que replicarla y que los jóvenes españoles pues tengan la misma experiencia, no solo en España, en Grecia, en Italia, etcétera, porque como se decía, bueno, la economía es lo importante, ¿no? Y hace falta hablar de estos valores, pero la mayoría de la gente lo único que quiere es vivir bien, con seguridad, y quieren lo mismo para sus familias. Así que en cuanto al euroescepticismo, para evitar que aumente, si quieres evitar el extremismo, tienes que resolver el problema. Y eso significa crear puestos de trabajo y buenos puestos de trabajo. Yo no sé si conocéis la expresión gig economy. Se refiere a Uber y a este tipo de empresas virtuales. Y llega un momento que si quieres mantener una familia durante un largo periodo de tiempo, bueno, pues tienes que hacer las cosas bien, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos que no ponernos a la defensiva, sino pensar en lo que estamos haciendo, evaluar qué es lo que necesita la gente. Y si le damos a la gente lo que necesita, que es muy sencillo, yo creo que esa crisis de euroescepticismo desaparecerá. Eulogio Paz Fernández, de la Asociación 11M, Afectados del Terrorismo, le pregunta lo siguiente. ¿Cuáles son los planes de la Defensora del Pueblo Europeo para con las víctimas del terrorismo yihadista?
no desempeñe un papel directo, digamos, en relación con víctimas de terrorismo ni de delincuencia o crímenes. Lo que yo hago es ver qué instituciones tienen alguna relación con ello, la Comisión, Frontex, etcétera, cualquier agencia o institución que tenga un papel en esta materia, y cualquier reclamación que recibo siempre va dirigida a una de estas instituciones y la manera en que han llevado temas concretos. En el caso de Frontex, que es la agencia de fronteras europea, recibimos a veces quejas de ONGs relacionadas con cómo piensan que han sido tratados inmigrantes u otras personas, y como digo, yo no analizo casos concretos, sino que veo el trabajo que hace Frontex o que hacen otras instituciones en términos generales. Si hubiera responsabilidad por parte de una institución europea en materia de víctimas y cómo se trata todo eso, bueno, pues yo lo que hago es canalizar esas reclamaciones o quejas. Catalina Guerrero, de la agencia EFE, dice, ¿contempla usted el Brexit como una oportunidad de reunificación de Irlanda, de su país? Uy, aquí es donde ya me meto en terreno movedizo, en tierras movedizas. Bueno, es interesante. Irlanda, la verdad es que está en una situación muy interesante ahora, porque geográficamente estamos entre Estados Unidos y el señor Trump, por un lado, y el Brexit, al otro lado. Estamos ahí atrapados en el centro. Esa es nuestra situación. Evidentemente es interesante cómo algunas viejas conversaciones han vuelto a surgir como resultado del Brexit, ¿no? Y a la gente le preocupa que esa frontera tan débil que existe entre las dos partes de Irlanda se pueda endurecer, ¿no? Y, bueno, el sur de Irlanda, la República de Irlanda, seguiría formando parte de la Unión Europea y la otra no, aunque dependeríamos el sur de Irlanda mucho del Reino Unido como socio comercial. Hasta ahora, bueno, lo que se ha hecho ha sido hablar de estas preocupaciones. Yo personalmente no creo que a corto o medio plazo vaya a ocurrir la reunificación de Irlanda. Actualmente estamos prestando más atención a la gestión económica del Brexit y no necesariamente sus consecuencias políticas. Pero hemos visto lo que ha ocurrido en Escocia también, ¿no? Supongo que porque la mayoría de los escoceses votaron el quedarse en la Unión Europea. Nicola Sturgeon, la presidenta de Escocia, ha hablado de que Escocia debería seguir siendo miembro de la Unión Europea. Hay muchos dirigentes de la Unión Europea que no quieren que haya más fragmentación. Hay toda una serie de juegos políticos, sí, de juegos políticos que se están desarrollando en regiones, Estados miembros, grupos de Estados miembros, etcétera. Y cualquiera que os diga cómo va a acabar todo esto, al nivel que sea, no estará diciendo la verdad, porque lo cierto es que nadie puede prever qué es lo que va a ocurrir. Hay tantos elementos que no sabemos cómo van a unirse, pero bueno, en cuanto a Irlanda no creo que vaya a producirse esa reunificación, al menos a medio corto plazo. En sentido, con respecto a lo que estaba diciendo, Alfredo Leonard le decía si creía posible que se provoque un efecto dominó con otros estados descontentos en la Unión Europea en este momento. Bueno, este es el tema de conversación más actual, ¿no? Después de Brexit surgieron una serie de preocupaciones. Se analizó el Brexit, bueno, se dijo el Reino Unido siempre ha estado un tanto separado de la Unión Europea y ha tenido una experiencia muy diferente con respecto a cómo entró en la Unión Europea, las razones por las que entró en la Unión Europea comparado con los países continentales o incluso Irlanda, ¿no? Países no continentales. Yo creo que el Brexit ciertamente supuso un shock para Bruselas. A mí me sorprendió que se asombrara tanto la Unión Europea, quizá porque yo estoy acostumbrada con este comportamiento del Reino Unido, ¿no? Y claro que
creó preocupación porque se produjera un efecto dominó. Pero en el caso de Trump yo creo que la gente estaba más preocupada aún porque se dieron cuenta de que el Brexit no se limitaba al euroescepticismo en un Estado miembro de la Unión, sino que en realidad era parte de una ola que estaba afectando a todo el mundo occidental. Ahora todo el mundo, bueno, hay mucha gente que tiene miedo y si lees los medios más influyentes de Europa y de otros países, ves cómo se habla de ese efecto dominó. Todos estamos ahora esperando a ver qué ocurre en Italia el próximo domingo y el referéndum italiano no tiene nada que ver con la Unión Europea, pero en cierto modo se está viendo a través de ese prisma, ¿no? Y las elecciones francesas con Marine Le Pen también se están analizando esas elecciones desde ese prisma. Puede que haya algunos países que tengan vínculos más estrechos con la Unión Europea, pero bueno, antes hice referencia a esto cuando respondí a otra pregunta. Yo antes utilicé el ejemplo de Polonia y podríamos hablar también de Hungría. Cuando estos países ven que la Unión Europea es débil, piensan que pueden salirse con la suya y hacer ciertas cosas en materia constitucional y en otras materias, ¿no? Cosas que a lo mejor ni siquiera hubieran intentado hacer hace 5 o 10 años. Y si ven que el centro está debilitado, si la Unión Europea la ven como con miedo, ¿no?, a enfrentarse a esas infracciones por temor a enfadar a ese Estado miembro, aumentar el escepticismo en ese Estado miembro, bueno, pues eso sí que se convierte en un problema y no tanto el hecho de que pueda haber un referéndum la próxima semana en un Estado miembro que pudiera llevar a la salida de la Unión Europea. Es el debilitamiento de esos valores fundacionales de la Unión Europea lo que yo creo que debe preocuparnos más y lo que podría tener un efecto más disruptivo. El padre Ángel García, presidente de Mensajeros de la Paz, le pregunta cómo valora la respuesta que España está dando al problema de los refugiados. No conozco en detalle cómo está respondiendo España al problema de los refugiados. La mayoría de nosotros nos hemos fijado mucho en Grecia y en Turquía, ¿no?, en esta materia. Y uno de los problemas que la Unión Europea y la Comisión se enfrenta ahora es a convencer a los Estados miembros que se niegan a aceptar un número importante de refugiados. Y mi propio país, Irlanda, de hecho, ha dado la bienvenida a muchos inmigrantes, a muchos refugiados. Sin tener un conocimiento profundo de la reacción española, no quiero hacer más comentarios al respecto. Pero no creo que en términos generales la reacción de los Estados miembros de la Unión Europea haya sido realmente la que merecen los valores de nuestros tratados. En España, Defensora, se critica mucho la lentitud de la justicia y hay varias preguntas que le inquieren acerca de la tardanza. ¿Por qué tardan tanto en fallar los altos tribunales europeos? Buena pregunta. Creo que el Tribunal de Justicia Europeo reconoció que este es un problema. Lo hizo hace varios años porque los retrasos, la justicia que llega tarde no es justicia. Hay gente que espera tanto tiempo que al final el problema a lo mejor ha desaparecido, ya han sufrido las consecuencias sin que se tomara ninguna decisión a nivel judicial europeo. Pero estos retrasos yo creo que se han solucionado bastante. Sin embargo, la manera en que se ha abordado esto ha sido duplicando el número de jueces y no tanto encontrando soluciones más pragmáticas, como por ejemplo aumentando el número de personas que hacen el trabajo preparatorio de instrucción, ¿no?, de los casos. Y esto es algo que yo creo que deberíamos hacer para evitar que muchos casos lleguen incluso al tribunal. Es un problema que el Tribunal de Derechos Humanos
ha intentado abordar. Si vemos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los temas de los que se ocupan tienen mucho que ver con todas las crisis a las que nos enfrentamos hoy, el terrorismo, la inmigración, etcétera. Y su misión, que es mantener firme el barco y proteger el respeto a los derechos humanos, bueno, pues son temas que se ven muy afectados por cualquier retraso. Y yo, como defensora del pueblo europeo, bueno, hay temas de los que no soy competente. Yo sé, por ejemplo, que el sueco, el defensor del pueblo sueco, vigila el funcionamiento de los tribunales y, de hecho, incluso puede poner una multa a los jueces en Suecia si se retrasan a la hora de dictar sentencia. Pero bueno, sé que es un tema muy importante y, sobre todo, durante la crisis económica en Irlanda y seguro que en España también, porque ayer estuve hablando de ello con la defensora española y con su personal. Mucha gente que ha perdido su vivienda, que no podían pagar las hipotecas. Ha habido muchos casos que han llegado a los tribunales y esto ha supuesto un gran estrés y un gran problema para muchas personas. Y la dilación, los retrasos en la justicia han agravado el problema. Como defensora europea, aunque, bueno, tengo cierto papel en esta materia, tampoco me ocupo del funcionamiento judicial directamente. Pero, como digo, bueno, se ha intentado reducir el retraso y ahora, bueno, pues intentan dictar sentencia lo más rápidamente posible en los casos importantes. Hay varias preguntas, defensora, que hacen referencia a cómo ve usted en este momento el estado, la salud de la libertad de prensa en la Unión Europea. Y le preguntan también si su oficina está investigando a alguna empresa pública o privada de Europa en este momento por denuncias de manipulación. No. Evidentemente, la Comisión desempeña algún papel en cuanto a la infracción de la libertad de prensa y en ciertos países, bueno, pues sí se puede plantear el caso, pero yo no tengo un papel directo en todo esto, a menos que se haga una reclamación. La Comisión, bueno, pues se ocupa de ello y yo lo que hago es vigilar cómo se ocupa del tema la Comisión, en lugar de responder a la queja de otra manera. Desde Trump y desde Brexit, yo como ex periodista, bueno, pues me interesa mucho cómo estaban evaluando los medios de comunicación el papel de Brexit y de Trump y el papel de los medios de comunicación en ambos casos, ¿no? Recuerdo haber dicho que si hubieras vivido en el Reino Unido durante el Brexit y no hubieras leído otra cosa que el Daily Mail, que es un periódico un tanto populista, pues todo el mundo hubiera votado por salir de la Unión Europea. Porque la verdad es que este periódico, de forma brillante, consiguió transmitir su punto de vista. Y de la misma manera, en Estados Unidos, he visto algo parecido, ¿no? Si tomamos el New York Times, yo todos los días leía cómo sus periodistas deconstruían algunas de las cosas que decía Trump y ponía los hechos sobre la mesa. Pero al final dio igual, porque lo que hace el populismo es olvidarse de la parte importante del cerebro y dirigirse directamente al corazón y a las emociones. Y claro, es que estos medios populistas saben qué teclas tocar. Y tanto en el Reino Unido como en otras partes de Europa los medios desempeñan un papel muy importante. Y en Estados Unidos se está intentando ver, la prensa está intentando ver cuál ha sido su comportamiento en estas elecciones. Cuando yo era periodista, cuando empecé a trabajar en periodismo, no había teléfonos móviles, usábamos máquinas de escribir, no había internet. Vivíamos en un mundo en el cual los grupos de comunicación más importantes eran muy influyentes, pero ahora no. Los niños, los adolescentes, los jóvenes adultos ahora reciben la información a través de Facebook. Y he visto que Angela Merkel dio un discurso muy interesante hace unas semanas relativo a cómo los algoritmos se están utilizando para presentar nuestras propias noticias ya preempaquetadas. Si entras en Google, dependiendo de lo que hayas buscado en los últimos meses, y si preguntas, ¿va a ganar Marine Le Pen las elecciones presidenciales francesas?
o cuál va a ser el resultado del referéndum italiano, bueno, pues te enviarán noticias influidas por tus propios prejuicios. Pero bueno, supongo que esto no tiene nada que ver con la pregunta que me han planteado. Creo que esto es algo que la Unión Europea es muy consciente de ello. Hace un par de semanas en Bruselas participé en un debate de la Unión Europea organizado por la Comisión, un foro de derechos fundamentales donde se hablaba específicamente de la libertad de prensa. Y la verdad es que hubo aportaciones muy interesantes de toda Europa. Muchos periodistas, comentaristas y ONGs expresaron su preocupación por lo que ellos percibían como un aumento en el intento de controlar la libertad de prensa, ¿no? Y, por lo tanto, sé que es algo que la Comisión es consciente del problema, y el hecho de que eligieran ese tema de libertad de prensa como tema de un foro que se celebra solo una vez al año significa que algo está pasando y que a la Comisión le preocupa y que tenemos que prestarle mucha atención. Bueno, vamos con las dos últimas preguntas, por una cuestión de tiempo. Julio Vidal le dice cómo se garantiza la honestidad, la transparencia de las organizaciones no gubernamentales, las ONGs en Europa. Creo que es una pregunta excelente. Muchas veces, como defensora, cuando me enfrento a un supuesto conflicto de interés o hay una reclamación en el sentido de que los intereses privados o empresariales están... bueno, cuando veo que no hay transparencia sobre las empresas, etcétera, muchas veces nos preguntamos, ¿y qué pasa con las ONGs? Es muy importante que sean también transparentes las ONGs, ¿no? Es una obligación que tienen las ONGs registrarse en un registro de transparencia y someterse a las mismas reglas que las grandes empresas, etcétera, etcétera. Así que a ese nivel yo creo que deberían estar en igualdad de condiciones. Pero también debo decir que muchas ONGs, por definición, no tienen buena financiación, suficiente financiación, y muchas de ellas intentan trabajar con grupos de asesores, intentan influir en la legislación, pero no pueden hacerlo porque no tienen los recursos necesarios. Este es un problema para todos nosotros porque eso hace que haya intereses que están más representados en algunos de estos grupos de expertos y no hay un equilibrio, no hay representación suficiente de otras organizaciones de más de servicio público, ¿no? Pero sí, las ONGs tienen que ser transparentes en cuanto a su financiación, su trabajo como grupos de presión, igual que cualquier entidad privada. Bueno, la última pregunta la formula Manuel Martín Ramírez, de la Asociación Nacional Presencia Gitana. Y dice, el programa Europa Creativa cofinancia proyectos de traducción de las obras cumbres de la literatura para promover la convivencia intercultural y la interacción social de la diversidad. Pero en sus convocatorias excluyen por inelegible la lengua romaní, gitana, que afecta a 10 millones de eurociudadanos, porque no la reconoce la Constitución de ningún Estado. Y le pregunto, ¿puede la defensora del pueblo europeo intervenir para corregir esta disfunción discriminatoria de una institución europea? Bueno, no creo que sea un tema del que yo me ocupe específicamente, pero estaré encantada de analizarlo. Qué coincidencia, esta mañana he leído que el líder de la Agencia de Derechos Fundamentales Europeos, que tiene que asesorar a la Comisión y otras instituciones en esta materia, el director de la agencia es irlandés, Michael O'Flaherty, que dirigió la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda durante muchos años. Y hoy ha dado una entrevista en un periódico online sobre el pueblo gitano y ha hecho declaraciones muy claras en relación con el pueblo romaní. No he tenido la oportunidad de leer toda la entrevista, pero la persona que hace la pregunta quizá le aconsejaría que intente reunirse con Michael y con la gente de la Agencia de Derechos Fundamentales, y si hay cualquier
problema o reclamación que quieran plantearme a mí, yo estaré encantado de analizarla. Muy bien, pues muchas gracias. Y para cerrar este acto voy a ceder la palabra a don Ramón Casanova, director de comunicación de Asisa. Muy buenos días a todos. Damos la bienvenida a la señora O'Reilly a este foro. En un momento en el que el escenario en que vivimos viene definido por una situación de crisis global que se inició en el año 2007-2008 y que nos ha llevado a una situación de incertidumbre y de falta de confianza que al día de hoy se está expresando, como ella muy bien ha dicho, por la emergencia de ciertos populismos. La organización social se sustenta en dos grandes pilares: el ordenamiento legal y los principios morales. A mi juicio, esta segunda columna está dando muestras de debilidad y convendría hacer un llamamiento de responsabilidad a los líderes. Muchas gracias, señora O'Reilly. Muchas gracias, señora Becerril, por su presentación. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia.